Hola, hola, saludos para todos. Bienvenidos a la continuación de nuestro estudio en estas 7 iglesias que estamos viendo y que ya, como bien lo hemos visto, vamos por la sexta, vamos por la iglesia de Filadelfia, una de las iglesias fieles y que es digna de ser imitado porque en ella el Señor no encontró absolutamente nada de que recriminarle. Quiero aprovechar para darle las gracias a cada uno de ustedes por continuar fielmente escuchando y siguiendo los estudios y escuchando, como les he dicho otras veces, la voz del Espíritu que el Señor manda en cada una de las iglesias que lo hagamos. Les recuerdo que esta es la segunda mitad de la sección 4 de la iglesia de Filadelfia, por lo que voy a hacer un pequeño resumen ya que quedamos en la mitad de la filmina número 33 y voy a hacer un pequeño resumen nada más para empatar con lo que continúa con esta parte y las filminas que se nos quedaron pendientes la otra vez. Estábamos en el versículo 8, en la sección B, en donde el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y nos habíamos hecho la pregunta de por qué esto es una alabanza, el hecho de que el Señor pusiera una puerta abierta para la iglesia de Filadelfia. Y notamos, por ejemplo, que tal condición de alabanza puede verse en el acto de confianza que el Señor les está dando al abrir para ellos una puerta de oportunidad para que el nombre del Señor sea predicado a los paganos y a los gentiles que rodeaban a la iglesia. Y observamos que de manera muy enfática el Señor dice: he puesto, es decir, que es el Señor mismo, el dueño de la iglesia, el que se pasea entre los candelabros que representan a la iglesia. Eres el que ha abierto esa puerta de oportunidad que, como en su momento lo dijimos, es una puerta que todavía está abierta para que cada uno de nosotros la aprovechemos. Esa prueba de confianza para los siervos de Filadelfia es sin duda un acto de identificación plena por parte del Señor de la iglesia con ellos, y por lo tanto puede tomarse como una alabanza porque el Señor confió en ese momento plenamente de que sus siervos en Filadelfia harían buen uso de esa oportunidad que Él les había abierto. Y por supuesto, dada el excelente comportamiento de la iglesia, de los siervos de la iglesia de Filadelfia, pues obviamente en la fidelidad que ellos habían dado y se habían comportado para con el Señor, esa prueba de fidelidad de la iglesia es digna de esta responsabilidad que el Señor les ha concedido. Así que por favor tengámoslo muy presente, porque recuerden que uno de los fines fundamentales de la palabra de Dios es que nosotros no solo la creamos, la estudiemos, la aprendamos, la retengamos y la practiquemos, sino que también la compartamos y que por supuesto cumplamos con las responsabilidades y mandamientos que el Señor da para cada uno de sus siervos, es decir, aquellos que hemos creído firmemente en nuestro corazón que solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna, y así lo confesamos con nuestra boca, de acuerdo con el pasaje que hemos leído muchísimas veces de Romanos 10, 9 y 10. Bien, aquí entonces estaríamos continuando con la parte que nos corresponde para seguir donde habíamos quedado, y llegamos al un punto importante que en el cual se reconfirma que este acto divino, es decir, el dar la oportunidad de la puerta abierta, implica, como dije hace un rato, un reconocimiento al siervo y la confianza que el Señor deposita de que aquel a quien se la da es capaz de cumplirlo. Entonces, si por extensión sabemos y entendemos que esa puerta no ha sido cerrada, que el Señor la abrió de manera muy puntual para Filadelfia, allá a finales del siglo I, también la abre para cada uno de nosotros, para que nosotros también, mediante la palabra, el testimonio, la oportunidad y la extensión del mensaje evangelístico, podamos llegar a gente que todavía no conoce al Señor, que lo rechaza y que no quiere creer en el Señor como su Salvador. Hay que tener presente que con los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, los cuales podemos leerlos en 1 Corintios 12, del 4 al 11, estas oportunidades no se dan para experimentar si el siervo puede o quiere hacer lo que su Señor manda, sino porque el Señor sabe que el siervo sí puede ejercerlo y verdaderamente quiere ejercerlo. Para eso es la oportunidad. Así que en esta ecuación
yo debo poner la parte que me corresponde, que es una voluntad sincera para cumplir con aquello que el Señor me está mandando. Aquí la pregunta obvia que cada uno de nosotros debe hacerse y que es inevitable contestarla es: ¿cuál es mi respuesta? ¿Seguiré acaso en modo pasivo, esperando otro momento para llevar a algunos que están a mi alrededor a esa puerta mediante el testimonio y el mensaje evangelístico? ¿O la aprovecharé? Porque el Señor está ahí esperando. Recuerde que el que mantiene abierta la puerta es Él. Por lo tanto, Él está todavía esperando, sujetando la puerta para que permanezca abierta, porque nadie la puede cerrar, absolutamente nadie, para que nosotros hagamos uso de ella. Entonces, repito, ¿cuál es mi respuesta? ¿Estoy aprovechando esa oportunidad o la estoy dejando pasar de largo? Aprovecharé el momento y haré mi trabajo como siervo inútil que solo hace lo que se le ordena, cuando menos eso podríamos hacer. Recuerden lo que dice el Señor en Lucas 17:10 cuando le dice a sus discípulos: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Entonces, por eso la pregunta: ¿cuál es mi respuesta? ¿Estamos actuando como siervos inútiles y estamos haciendo lo que el Señor nos manda que hagamos, incluyendo aprovechando la oportunidad de esa puerta abierta, o no lo estamos haciendo? En eso tenemos que dar una respuesta categórica, porque aún si nos negamos a darla, recuerde que el Señor, como dice en cada una de las cartas: yo conozco tus obras, conoce mis pensamientos, conoce mis intenciones, conoce todo de mí, entonces no hay manera de ocultar si yo estoy actuando de manera irresponsable. Y ya que hace un momento mencionamos los dones del Espíritu Santo que el Espíritu de Dios da a cada uno de los hijos, la pregunta también inevitable, necesaria, es si cada uno de nosotros ya está ejerciendo su don. Por favor, no pretenda excusarse nadie de que no sabe cuál es su don o si le habrán dado algún don. Es un hecho escrituralmente probado que cada uno recibe cuando menos un don. Y es un hecho probado que se le da ese don porque el Espíritu quiere que lo ejerza, quiere que lo cumpla, quiere que lo participe con otros consiervos o aún con aquellos que no conocen al Señor. Si no, veamos lo que, como dije hace un rato, habla Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 12, versículos de 7 al 11, cuando dice: pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Aquí cuando dice cada uno se refiere a cada hijo de Dios, cada siervo del Señor. Continúa Pablo y dice: porque a este siervo, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro siervo, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que, como ven, no hay manera de salirse, como decimos aquí en este país, salirse del guacal. No se puede evitar una realidad, una afirmación tan absoluta como esta y pretender que yo no tengo dones o que el Espíritu no me ha dado ninguno, porque sí lo ha hecho. La única forma en la que el Espíritu no le hubiese dado un don a una persona es porque esa persona no ha hecho su decisión de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador y confesarlo con su boca. Continuamos con la Filmina 34 y seguimos aprendiendo sobre el significado de la puerta abierta por el Señor para su iglesia en todo tiempo. A ver, enfaticemos sobre un aspecto de gran relevancia. Cada uno de los hijos de Dios somos fundamentalmente siervos al servicio del Señor que nos ha salvado. Por tanto, en esa gloriosa condición de ser servidores del Señor Dios Todopoderoso, todo aquello que el Señor manda debe ser cumplido sin apelaciones, sin cuestionamientos, sin excusas. Aquí, de forma muy puntual, el Señor toma la iniciativa para dotar a la iglesia de Filadelfia de una oportunidad para expandir el evangelio que ellos vivían, y además que aquella puerta también fuese un instrumento para que la iglesia ampliase y mejorase su relación con su Salvador. Por tanto, siendo Él Señor de su iglesia, el acto de ser Él
quien abre la puerta obliga inexorablemente a cada siervo suyo en todo tiempo y lugar a usar la puerta según la razón por la que el Señor la abrió y la mantiene abierta. Ahí estamos usted y yo. Esta verdad, como lo he estado insistiendo, no es optativa, es completamente imperativa, es un hágalo o hágalo. Esto es obedezco sí o sí, sin ninguna posibilidad de excusarse y no hacerlo. Y por supuesto que hacerlo nunca puede ser como con una mentalidad de lo hago porque no tengo más remedio que obedecer. No, si alguien va a llegar hasta ese extremo, lo mejor es que no lo haga porque no le va a servir absolutamente de nada y no va a prosperar su gestión. Y si esa fuese la actitud, como insisto, el no hacerlo sería el recurso más adecuado, aunque por supuesto estaría cometiendo un gravísimo error. Al menos podría ser menos grave que ser un hipócrita haciendo algo porque se me obliga, pero que en realidad no quiero hacer. Y sabemos que el Señor sabrá cuál es nuestra verdadera intención y el Señor juzgará según esa intención. Entonces a la iglesia el Señor da su confianza y esto por defecto con el enorme grado de compromiso que significa y por venir de Dios mismo debe ser suficiente para despertar en el siervo fiel y diligente el deseo ferviente de hacer lo que se le ordena. Y al hacerlo, en su fuero interno lo mueve el gozo, el deseo y todo el esfuerzo necesario por hacer lo que se le ordena de la mejor forma y solo para la gloria de Dios. Y de estos sentimientos el Hijo de Dios debe estar firmemente convencido de que así es, sin fingimientos, sin falsas motivaciones, sin buscar nada para sí. Esto es, que todo lo hace como muestra de sumisión y agradecimiento al Señor que lo salvó. Sobre todo porque el siervo fiel es consciente que su Señor, como dije hace un rato, conoce absolutamente todas sus obras. Entonces, por todo lo bueno, sano y sincero con que la iglesia de Filadelfia vivía para su Señor, es que la confianza de su Señor, es con lo que disfrutaban ellos, es por lo que llamamos a esto una alabanza. Podríamos extrapolar las palabras del Señor a sus discípulos y aplicarlas enteramente a los filadelfinos. Mateo 6, 31 y 34, cuando el Señor les dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y el Señor le mostró a la iglesia en Filadelfia que Él verdaderamente cuidaba de ellos y que su debilidad en el contexto social de la época solo era eso, en el contexto social de la época, porque delante de Él ellos eran fuertes y vencedores. Bien, se ha puesto delante de la iglesia de Filadelfia una puerta abierta y por simple deducción, la puerta es por supuesto una figura muy precisa de las oportunidades puestas delante de los filadelfinos, que también, como dije hace un rato y es necesario enfatizarlo, nos alcanza a cada uno de nosotros. Bajo la premisa escritoral sentenciada por el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, tenemos por cierto que un versículo que hemos repetido con mucha regularidad, 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Recuerde que todo esto se refiere a usted y a mí. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, en la figura de la puerta abierta en Filadelfia, de nuevo, como escritura inspirada, se cumple en la iglesia del Señor todas las afirmaciones que Pablo ha señalado. El asunto es, y ya lo hemos mencionado, cuánto provecho estamos extrayendo de este hecho. Ciertísimo que esa misma oportunidad está disponible para mí y para usted. Tenga cuidado, la tendencia, recuerde que la tendencia de la vieja naturaleza en el siervo puede inducirlo a encontrar una y mil razones para justificarse del por qué no está cumpliendo y aprovechando la puerta abierta para propagar el Evangelio del Señor. En Efesios 4:22, Pablo nos recuerda en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos. Esto es sin lugar a dudas un llamado de alerta de la palabra de Dios, del Santo Espíritu y del apóstol Pablo. Cuánto dejemos que ese viejo hombre siga dando manotazos de ahogado en mi vida determinará cuánta es mi disposición para trabajar arduamente en las cosas del Señor. Es muy claro que tal viejo hombre no pudo hacer nada en la vida fiel de los creyentes filadelfinos. Entonces, si aquellos hermanos fueron victoriosos en su vida diaria ante las acechanzas de sus enemigos, ¿por qué no podría yo también vivir una vida de victoria diariamente? Como ven, todo esto se reduce a un asunto, a una palabra, a un acto, a la voluntad, a querer hacerlo. Cuanto mayor es la claridad que tengo del enorme precio pagado por el Señor en la cruz para salvarme, así serán mis acciones de agradecimiento constante hacia el Señor. Así lo afirma el Señor mismo cuando lo dijo en la casa de Simón el fariseo, Lucas 7, 41 y 47, dice el Señor a Simón, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, pregunta el Señor a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La pregunta es, ¿cuánto le ha perdonado el Señor a usted? Por tanto, ¿cuánto le ama a usted al Señor? Recuerden cuál era el fin que teníamos antes de que el Señor nos rescatara, ¿verdad? El horno de fuego. Bueno, pues imagínese cuánto nos amó el Señor a usted y a mí para tener que ir a morir en una cruz, la forma como lo hizo, para que nosotros pudiésemos ser salvos por fe y por gracia en Él. Concluimos pues que el Señor nunca hace algo sin un propósito. Siempre, siempre y todo lo que sucede, según la voluntad de Dios, tiene una razón de ser. Así que, ¿qué significa la puerta abierta? Pregunto. Hasta aquí ya debemos tener bastante claro su significado y la participación que yo tengo para con ella. Así que tomando la ordenanza de Pablo, que Pablo le da a Timoteo, hagamos nosotros lo mismo. Segundo Timoteo 4:5, cuando Pablo le dice a su discípulo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vean que esta es una ordenanza que Pablo le dio a Timoteo, pero no se queda en Timoteo. Sigue viajando a lo largo de los tiempos y llega hasta acá. Y el Señor me está preguntando y me está diciendo, Kenneth, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y lo mismo cabe para usted. Pasamos ahora a la Filmina 35, buscando más y más ordenanzas en este pasaje, porque ya sabemos que la enseñanza de la palabra de Dios suele ir más allá de lo que se afirma en primera instancia. Siempre hay, para quien busca con solicitud y deseo de encontrar más y mejor alimento, que se encuentra disponible solo para los que buscan y escudriñan con deseo de hallarlo. Y para lograrlo profundizamos tanto como podemos, y por eso el estudio se extiende y se extiende y se extiende. Porque aun cuando deba ser repetitivo en puntos fundamentales, es necesario hacerlo para que, aunque por repetición, esas verdades fundamentales y la riqueza de las enseñanzas queden solidificadas en nuestra memoria y en nuestro entendimiento. Recuerde, con el paso de los años, la memoria empieza a flaquear, pero aquello que fundimos con nuestros recuerdos más valiosos, ahí se quedan. Sobre todo si esos recuerdos forman parte de nuestro quehacer diario en la vida de siervos. Podemos hacer algunas afirmaciones conclusivas llenas de verdad, una verdad inmutable. En el Señor, la puerta abierta tiene un propósito. Esto ha quedado establecido sin ninguna duda y en lo que hemos mencionado en las filminas anteriores. Y ya que el Señor, como dijimos hace un rato, nunca hace nada para experimentar, sino por una razón firme, la puerta cumple uno de esos propósitos divinos. También entendemos que dicha puerta, siendo inicialmente y para efectos del momento
para los filadelfinos se extiende a las otras 5 iglesias que ya vimos y a la que falta, la de la Odisea. Y desde ahí a toda la iglesia del Señor a lo largo de los siglos. Otra conclusión verdadera es que yo también, aquí y ahora, formo parte de aquellos a quienes alcanzan las obligaciones de la puerta abierta. Sin objeciones, sin apelaciones, sin cuestionamientos, simplemente soy parte y por lo tanto tengo obligaciones que cumplir para con ella. Y que en mi obediencia a lo largo que el Señor me dice aquí, debo hacerlo con alegría de corazón y dando lo mejor de mí para la gloria del nombre de Dios. Además, también concluimos que la puerta fue puntualmente la ocasión para evangelizar a los paganos que rodeaban la ciudad de Filadelfia y a la iglesia misma y aún más allá. No se da mayor información sobre el resultado de tal gestión por parte de la iglesia, es decir, no hay un registro escritural que diga qué pasó luego de que la carta y la puerta fue abierta, y el hecho de que los eventos son posteriores a la conclusión del canon bíblico, esa podría ser la razón por la que no aparece nada, ni en el registro histórico. No aparece en ella nada de esto, excepto en la carta misma. Pero sabiendo de la fidelidad extrema de los siervos de Filadelfia, yo no tendría absolutamente ninguna duda de que también en esto ellos cumplieron correctamente delante de su Señor. Siempre podría haber uno que otro que cuestione el cumplimiento en el uso de la puerta por parte de Filadelfia al no existir ese registro bíblico ni el registro histórico, pero hacerlo es hilar demasiado fino, al punto de negar algo por el simple principio de cuestionar la fidelidad de aquellos creyentes. Si bien es cierto, no hay prueba escritural de eventos que superan el siglo I, sí hay mandamiento previo dado por el Señor mismo, unos 65 años antes de enviarles esta carta a los filadelfinos, cuando Él manda en Mateo 28 y 19, id y hacer discípulos, un versículo extremadamente conocido por todos, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Para eso es la puerta, para hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado y que están en la palabra de Dios. Y si alguno se dice, pero ¿cómo voy a ir yo al otro lado del mundo a evangelizar a las gentes? No, pues no se preocupe. Recuerden lo que les digo cuando finalizamos los estudios. Para eso tiene su WhatsApp, para eso tiene su Facebook, para eso tiene X o TikTok o cualquiera de las redes sociales, para ponerlo ahí y poder hacerlo llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, ya que el Señor alaba a los de Filadelfia y lo hace porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, que está en el versículo 8, la conclusión inevitable es que, siendo guardadores fieles de la palabra de su Señor, hacer discípulos en todos los lugares que alcanzaran fue parte de la conducta fiel de aquellos creyentes. En todo caso, el Señor tiene registro perfecto de qué fue lo que hicieron los filadelfinos con esa oportunidad de la puerta abierta. Por deducción, y ya que el mandamiento fue dado decenas de años antes y decenas de años después, el Señor les dice que ellos guardaban su palabra ante una puerta abierta para expandir el Evangelio de su Salvador, fue sin duda aprovechada por aquellos siervos fieles. Ellos fueron iglesia fiel y verdadera a su Señor, y predicar su palabra es misión de la iglesia, es misión suya y es misión mía. Bien, nos estacionamos ahora en la Filmina 36, continuando con las alabanzas que el Señor da a su iglesia en Filadelfia. Queda claro que esta puerta que el Señor abre para ellos es, como dije hace un rato, y lo reconfirmo, una puerta de oportunidad. Esto significa que los siervos del Señor, los hijos de Dios, son los que conocen su existencia y los que entienden por qué y para qué el Señor la abrió y la mantiene abierta. Tal puerta no es para que los hijos de Dios entren por ella, no es para que usted y yo entremos, sino para que el Hijo de Dios, usted y yo, enseñe a otros que existe una puerta superior y única por la que entrando se llega a la presencia eterna de Dios. Y solo entrando por esa puerta se alcanza salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la única puerta por la que la iglesia cumple esa misión? Es decir, por la que lleva a la gente que todavía no cree en Cristo hasta esa puerta para que la atraviesen. Bueno, pues ya lo sabemos, el Señor que abrió esta puerta a Filadelfia es esa puerta única que da acceso a su reino celestial.
Así lo afirma el Señor Jesucristo cuando de sí mismo dice en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La afirmación que hace el Señor Jesucristo aquí no solo es absoluta, sino que no deja posibilidad alguna para que exista otra puerta o alguna forma de ingresar al reino de Dios por otro lugar. Solo la puerta que Jesucristo representa es el único medio que existe para ser salvo. Así, bajo la premisa de aplicabilidad de lo que el Espíritu dice a las iglesias, esta única puerta sigue abierta hasta hoy. Recuerde, una es la puerta de entrada al reino de Dios a través del Señor Jesucristo y por fe en Él. La otra es la puerta de oportunidad que el Señor mantiene abierta para que nosotros vayamos y llevemos hasta ella a los que deben ser salvos. Entonces, la posibilidad de ser salvo en la puerta que es Cristo habrá cumplido su propósito y todos los que debían ser salvos ya habrán entrado por ella. Es por esta urgencia, tanto de usar la puerta abierta dada a Filadelfia como la de cruzar la puerta de la salvación, que es Cristo, por lo que el Señor mismo apresura a los hombres a cruzarla cuando afirma. 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y en su momento, dicho primeramente a Israel, pero aplicado a los hombres en general, dice el Espíritu por medio de la carta a los Hebreos, Hebreos 3 del 7 al 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así de urgente es el tomar la decisión correcta. Para el siervo, usar la puerta de la oportunidad que ha sido abierta, y para el resto de los hombres, entrar por la puerta de la salvación, que es Cristo. Es un asunto, diría yo, de sentido común. Alguien en el pasado usó la puerta abierta para traerme el mensaje de salvación y al escucharlo, la gracia de Dios me alcanzó y por su gracia y la fe que me dio, le creí al Cristo. Pasé por la puerta que Él es y he sido llevado al redil de los salvos. Repito, por gracia. Entonces, si alguien lo hizo conmigo y con usted, ¿no deberíamos usted y yo hacer lo mismo con otros que andan por ahí sin Dios y sin esperanza? Por deducción, la iglesia de Filadelfia usó la puerta, que es Cristo, para esparcir el evangelio de salvación por la puerta que el Señor les abrió, esa puerta de oportunidad. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues que ahora me toca a mí y le toca a usted llevar a otros que están a su alrededor, sin Dios y sin esperanza, para que puedan, conociendo al Señor Jesucristo, atravesar la puerta que el Señor es como puerta de salvación y tener garantizada su salvación eterna delante de la presencia de Dios. Bien, llegamos así al final del estudio de hoy con esta segunda mitad en la Filmina 37. Pero las alabanzas para los filadelfinos no acaban aquí, porque aún hay cosas destacables que el Señor le dice a su iglesia. Y como siempre es valioso incorporar un comentario que nos ayude a entender. En este caso es de un comentarista que cito con frecuencia, que es Carballosa, que nos ayuda a una mejor comprensión de este pasaje. Dice Carballosa así, el verbo he puesto, en griego dedoka, es el perfecto indicativo, voz activa de didomi. Estas son palabras en griego, que significa yo doy. El perfecto sugiere una acción completada con resultados perdurables. El texto dice literalmente yo he dado. Dicha expresión señala a un regalo de la gracia del Señor. Equivale a decir he derramado un don permanente. Y continúa Carballosa. El regalo del Señor a los de Filadelfia consistía en una puerta que ha sido abierta y que permanece abierta. La puerta abierta tiene que ver con la oportunidad para predicar el Evangelio a pesar de la oposición de los enemigos de la fe cristiana o quizás con la amplia entrada en el reino del Mesías. La puerta tenía que ser abierta sobrenaturalmente por Cristo, debido a que la oposición satánica intentaba cerrarla de inmediato. Tengamos presente que la puerta de oportunidad, repito, como lo he venido insistiendo, sigue abierta. Y el Señor que la mantiene abierta observa alrededor de su iglesia para ver quiénes la están usando y quiénes simplemente la ignoran. Y aquí, dentro de esas preguntas incómodas que hay que hacerse es, ¿qué es lo que ve el Señor en mí?
¿Se agrada el Señor del servicio que estoy dando en la causa por la cual Él murió en una cruz? ¿O con ceño fruncido el Señor indica que no está satisfecho con mi trabajo? ¿Soy como los filadelfinos o soy como los de Sardis, por ejemplo? Si veo mi interior dentro de mi corazón, dentro de mi ser, ¿qué es lo que veo? Respiro, como ya lo hemos hecho otras veces este examen, yo respiro profundo, exhalo lentamente y concluyo en paz que estoy esforzándome por hacer lo que el Señor espera de mí. ¿Está satisfecho el Señor con mi trabajo? ¿O quizás tengo dudas? No estoy seguro de que mi esfuerzo sea proporcional con el precio que el Señor pagó por mi salvación. Y si no es así, ¿qué pienso hacer? Porque definitivamente algo debo de hacer. No hacer nada es empeorar una situación que ya de por sí es mala para mí. Si lo estoy haciendo bien, entonces debo continuar así. Si no, debo hacer un alto inmediato, reconsiderar, cambiar, mejorar y retomar el camino de obediencia y fidelidad. Y eso es para hacerlo ya, hoy mismo, ahora mismo. Bien, aquí entonces, como le dije, estaríamos terminando esta segunda mitad de la sección cuarta de la Iglesia de Filadelfia y les doy gracias a cada uno de ustedes por permanecer en el estudio y sobre todo por acompañarme en aprender, ustedes y yo, de la palabra del Señor, que al final de cuentas es lo que es relevante e importante. Les recuerdo a ustedes que este estudio está siendo elevado al canal de YouTube y yo les mando a ustedes a través del WhatsApp el estudio mismo para que ustedes no solo participen y lo escuchen, sino tengan la oportunidad de enviárselo a tantas personas como les sea posible. Recuerden, como leímos hace un rato en el mandato del Señor en Mateo 28, es una ordenanza de ir e instruir, buscar discípulos y decirles todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Hagámoslo. Tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, tenemos TikTok, tenemos X, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro. Y todas las personas que están a nuestro alrededor, por lo general, están dentro de nuestros contactos. Bueno, pues aprovechémoslos y enviémosles estos estudios porque recuerden, las cosas avanzan de manera acelerada y el fin de los tiempos, para mí, casi que se mira en el horizonte profético. Así que no perdamos oportunidad, porque mientras tanto las personas mueren y mueren sin Dios y sin esperanza. Y nosotros tenemos la luz para llevarlos a través hasta la puerta esa, ir hasta la puerta que es Cristo y mostrarles salvación y vida eterna. Hagámoslo pues, por favor, cumplamos con nuestra obligación, sobre todo con el mandato del Señor. Lo que estamos haciendo es obedeciendo al Señor. Pues hagámoslo, hagámoslo con gozo, hagámoslo con pasión, hagámoslo con verdadero deseo de que todas esas personas a nuestro alrededor, por lo menos, tengan testimonio de que tienen oportunidad. Muy bien, aquí estaríamos concluyendo y con mi agradecimiento de siempre, esperamos que con la ayuda del Señor nos continuemos escuchando para la próxima semana. Dios los bendiga.